El 23 de junio de 2016, el Reino Unido tomó una de las decisiones más trascendentales de su historia reciente. Contra el pronóstico de buena parte de los mercados, de la mayoría de los líderes europeos e incluso de numerosos analistas británicos, el 51,9% de los votantes optó por abandonar la Unión Europea. Aquella decisión puso fin a más de 4 décadas de integración con el mayor bloque económico del planeta y abrió un proceso político, económico y diplomático sin precedentes. Para unos, el Brexit representaba la oportunidad de recuperar la soberanía nacional y liberarse de las normas impuestas desde Bruselas. Para otros, suponía el inicio de un largo periodo de incertidumbre, cuyas consecuencias terminarían pagando tanto las empresas como los ciudadanos. Han pasado ya varios años desde que el Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea y hoy disponemos de algo que en 2016 nadie tenía: datos. Ya no se trata de discutir promesas de campaña ni de especular sobre escenarios futuros, sino de analizar qué ocurrió realmente después del Brexit. ¿Ha mejorado la economía británica? ¿Ha conseguido controlar la inmigración? ¿Ha fortalecido su posición internacional o ha perdido influencia frente a sus principales competidores? En este video vamos a revisar los principales indicadores económicos, comerciales y políticos para responder con la mayor objetividad posible a una pregunta que sigue dividiendo tanto a los británicos como al resto de Europa. ¿Cómo le ha ido realmente al Reino Unido después del Brexit? Bienvenidos al desorden global en que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. Para comprender lo que ocurrió después del Brexit, primero hay que entender por qué millones de británicos decidieron votar a favor de abandonar la Unión Europea. La explicación suele reducirse al rechazo a Bruselas o a la inmigración, pero la realidad fue mucho más compleja. El Reino Unido llevaba décadas manteniendo una relación ambivalente con el proyecto europeo. Aunque ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea en 1973, nunca llegó a adoptar el euro ni formó parte del espacio Schengen. Desde el principio conservó numerosas excepciones porque una parte importante de la sociedad británica siempre consideró que el Parlamento de Westminster debía prevalecer sobre cualquier institución supranacional. Esa desconfianza se intensificó tras la crisis financiera de 2008. Los años de austeridad redujeron el crecimiento económico, deterioraron numerosos servicios públicos y alimentaron la sensación de que el país estaba perdiendo el control de su propio destino. A ello se sumó la ampliación de la Unión Europea hacia Europa del Este en 2004. Millones de ciudadanos de Polonia, Rumanía y otros nuevos Estados miembros obtuvieron el derecho a trabajar libremente en el Reino Unido. Aunque numerosos estudios concluyeron que esa inmigración contribuyó positivamente al crecimiento económico y al mercado laboral, en muchas regiones industriales afectadas por la deslocalización comenzó a extenderse la percepción de que la competencia por el empleo, la vivienda y los servicios públicos era cada vez mayor. La crisis migratoria europea de 2015 reforzó todavía más ese sentimiento. En ese contexto ganó fuerza el mensaje de la campaña favorable al Brexit, resumido en un eslogan extraordinariamente eficaz: Take Back Control, es decir, recuperemos el control. Sus defensores prometían que abandonar la Unión Europea permitiría recuperar plenamente la soberanía legislativa, controlar las fronteras, reducir la inmigración, dejar de enviar miles de millones de libras a Bruselas y negociar acuerdos comerciales más beneficiosos con el resto del mundo. El resultado del referéndum mostró un país profundamente dividido. El 51,9% votó a favor de abandonar la Unión Europea, frente al 48,1% que prefirió permanecer. Pero detrás de ese resultado nacional existían importantes diferencias territoriales. Inglaterra y Gales respaldaron mayoritariamente el Brexit, mientras que Escocia e Irlanda del Norte votaron claramente por mantenerse. Las grandes ciudades, especialmente Londres, también se inclinaron por seguir formando parte del bloque europeo, mientras que muchas zonas rurales y antiguos centros industriales apoyaron la salida.
Aquella fractura política y territorial no desapareció tras el referéndum. En realidad sería el comienzo de varios años de enorme inestabilidad institucional. Muchos ciudadanos pensaban que, una vez celebrado el referéndum, la salida sería relativamente rápida, pero ocurrió exactamente lo contrario. El primer ministro David Cameron, que había convocado la consulta convencido de que ganaría la permanencia, dimitió apenas unas horas después de conocerse los resultados. Su sucesora, Theresa May, activó formalmente el proceso de retirada previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, iniciando unas negociaciones que pronto demostraron ser mucho más complejas de lo que habían prometido los partidarios del Brexit. La dificultad radicaba en una cuestión evidente. Durante más de 40 años, la economía británica había quedado profundamente integrada en el mercado europeo. Miles de empresas organizaban sus cadenas de suministro como si las fronteras prácticamente no existieran. Cada día cruzaban el Canal de la Mancha alimentos, medicamentos, piezas industriales y componentes electrónicos sin apenas controles aduaneros. Romper esa integración sin generar graves perturbaciones resultó imposible, pero el problema más delicado surgió en la isla de Irlanda. Gracias a los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que pusieron fin a décadas de violencia entre unionistas y republicanos, la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda prácticamente había desaparecido. Restaurar una frontera física amenazaba con reavivar viejas tensiones políticas, pero mantener completamente abierta esa frontera implicaba, al mismo tiempo, crear controles entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Resolver ese dilema ocupó buena parte de las negociaciones con Bruselas y terminó cristalizando en el llamado Protocolo de Irlanda del Norte, una solución que sigue siendo objeto de debate y ajustes hasta hoy. Las continuas derrotas parlamentarias del gobierno de Theresa May terminaron provocando su dimisión. Fue entonces cuando Boris Johnson asumió el liderazgo del Partido Conservador, prometiendo culminar definitivamente el Brexit. Tras obtener una amplia mayoría absoluta en las elecciones de 2019, consiguió aprobar el acuerdo de retirada y el Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Sin embargo, durante casi un año continuó aplicándose un periodo transitorio en el que apenas cambiaron las reglas comerciales mientras ambas partes negociaban su futura relación. Solo a partir del 1 de enero de 2021 comenzaron a sentirse plenamente los efectos del nuevo marco económico. Llegados a este punto, aparece la pregunta más importante: ¿cómo evolucionó realmente la economía británica en lo adelante? Responderla exige separar cuidadosamente los efectos del Brexit de otros acontecimientos muy importantes, como fue la pandemia del COVID-19, la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania o el fuerte repunte de la inflación que afectó prácticamente a todas las economías desarrolladas. Aún así, numerosos organismos han intentado estimar qué parte del menor crecimiento británico puede atribuirse específicamente a la salida de la Unión Europea. La mayoría de esos estudios apuntan en una dirección similar. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, el Fondo Monetario Internacional y diversos centros académicos como la London School of Economics coinciden en que el Brexit ha reducido el potencial de crecimiento de la economía británica respecto al escenario en el que el país hubiera permanecido dentro del mercado único. No significa que el Reino Unido haya entrado en una crisis permanente, ni que su economía se haya desplomado, pero sí que su crecimiento ha sido, en términos generales, más débil del que probablemente habría experimentado sin abandonar la Unión Europea. Una de las razones fundamentales es el comercio. El acuerdo firmado con Bruselas eliminó los aranceles sobre la mayoría de los productos, pero no evitó la aparición de nuevos controles aduaneros, certificaciones sanitarias, declaraciones de origen y numerosos procedimientos administrativos inexistentes cuando el Reino Unido formaba parte del mercado único. Para las grandes multinacionales, estos costes adicionales resultan asumibles. Sin embargo, miles de pequeñas y medianas empresas dejaron de exportar al continente porque el volumen de trámites simplemente dejó de compensar el negocio. Sectores como el agroalimentario, la pesca o determinados fabricantes industriales denunciaron retrasos, incremento de costes y pérdida de competitividad
frente a empresas establecidas dentro de la Unión Europea. La inversión extranjera también mostró una evolución menos favorable. Durante décadas, numerosas compañías internacionales habían utilizado al Reino Unido como puerta de entrada al mercado europeo. Desde Londres podían operar libremente en los 27 países del bloque sin necesidad de establecer filiales adicionales. Tras el Brexit, parte de este atractivo disminuyó. Algunas empresas trasladaron controles logísticos, sedes regionales o determinadas operaciones hacia países miembros de la Unión Europea para conservar el acceso directo al mercado único. El Reino Unido siguió captando inversiones importantes gracias a la fortaleza de sectores como la tecnología, la investigación biomédica o los servicios financieros, pero el ritmo relativo perdió dinamismo frente al periodo anterior. Uno de los casos más observados fue precisamente la City de Londres. Antes del Brexit, muchos analistas pronosticaban que perdería rápidamente su condición de principal centro financiero europeo, pero ese escenario no llegó a cumplirse. Londres continúa siendo uno de los mayores mercados financieros del planeta y mantiene un papel dominante en numerosas actividades internacionales. No obstante, sí se produjo una redistribución parcial de determinados negocios. Parte de la negociación de acciones, derivados financieros y servicios bancarios migró hacia Ámsterdam, París, Frankfurt o Dublín para seguir operando directamente bajo la normativa europea. En otras palabras, la City no colapsó, pero dejó de concentrar algunas actividades que anteriormente realizaba casi en exclusiva. Otro de los grandes argumentos de la campaña favorable al Brexit era que fuera de la Unión Europea, el Reino Unido podría firmar rápidamente acuerdos comerciales más beneficiosos con el resto del mundo. En los años posteriores se alcanzaron tratados con países como Australia y Nueva Zelanda, además de la adhesión al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocida como CPTPP, un bloque comercial que reúne a 11 economías de la región Asia-Pacífico. Desde el punto de vista diplomático, estos acuerdos permitieron presentar la imagen de una estrategia denominada Global Britain, orientada a fortalecer la presencia británica en los mercados internacionales. Sin embargo, cuando se comparan las cifras, aparece un importante matiz. La Unión Europea continúa siendo con diferencia el principal socio comercial del Reino Unido. El volumen de intercambios con el mercado europeo sigue siendo muy superior al generado por los nuevos acuerdos firmados tras el Brexit. Por ello, incluso quienes consideran positivas estas nuevas alianzas reconocen que resulta extremadamente difícil compensar completamente las fricciones creadas con el comercio con los vecinos europeos. Quizá el aspecto donde la realidad se apartó más claramente de las promesas iniciales fue la inmigración. Uno de los principales objetivos declarados del Brexit consistía en recuperar el control de las fronteras y reducir significativamente el número de inmigrantes. En efecto, la libre circulación de ciudadanos europeos terminó y fue sustituida por un sistema migratorio basado en puntos, similar al utilizado por países como Australia o Canadá. A partir de entonces, el acceso al mercado laboral británico pasó a depender principalmente de la cualificación profesional, el salario ofrecido y las necesidades económicas del país. Sin embargo, el resultado final sorprendió incluso a muchos defensores del Brexit. La inmigración neta no disminuyó, sino que alcanzó cifras récord. La diferencia fue su origen. Mientras descendía la llegada de trabajadores procedentes de la Unión Europea, aumentaba con fuerza la inmigración desde India, Nigeria, Pakistán y otros países de Asia y África. A ellos se sumaron programas específicos para ciudadanos de Hong Kong tras el endurecimiento del control chino sobre el territorio y los visados concedidos a refugiados ucranianos después de la invasión rusa. El propio mercado laboral británico contribuyó a este fenómeno. Sectores como la agricultura, la hostelería, el transporte, la construcción o el Sistema Nacional de Salud sufrían una grave escasez de mano de obra y continuaban necesitando trabajadores extranjeros para mantener su actividad. En consecuencia, el Reino Unido recuperó el control jurídico sobre su política migratoria, pero ese mayor margen de decisión no se tradujo automáticamente en una reducción del número de inmigrantes. El Brexit tampoco puso fin a la inestabilidad política interna. Muy al contrario, los años posteriores estuvieron marcados por una extraordinaria sucesión de crisis gubernamentales. Boris Johnson terminó dimitiendo
tras numerosos escándalos políticos, entre ellos las conocidas fiestas celebradas en Downing Street durante las restricciones de la pandemia. Su sustituta, Liz Truss, apenas permaneció 49 días en el cargo después de provocar una fuerte turbulencia financiera con un ambicioso paquete de recortes fiscales sin financiación suficiente. Finalmente, Rishi Sunak intentó estabilizar la situación económica y reconstruir la confianza de los mercados, aunque el desgaste acumulado del Partido Conservador terminó facilitando el regreso del Partido Laborista al poder. Mientras tanto, Escocia volvió a intensificar el debate sobre un nuevo referéndum de independencia, argumentando que los escoceses habían votado mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea. En Irlanda del Norte, las tensiones derivadas del nuevo marco comercial continuaron condicionando buena parte de la política regional. En política exterior, por su parte, el Reino Unido trató de proyectar una imagen de mayor autonomía estratégica bajo el concepto Global Britain que te mencionaba antes. Reforzó su cooperación militar con Estados Unidos y Australia mediante el Pacto AUKUS. Incrementó su presencia naval en el Indo-Pacífico y desempeñó un papel especialmente activo en el apoyo militar a Ucrania tras la invasión rusa de 2022. Estas iniciativas demostraron que abandonar la Unión Europea no implicaba renunciar a una política exterior ambiciosa. Sin embargo, también pusieron de manifiesto que en numerosos ámbitos económicos y regulatorios, el Reino Unido seguía necesitando mantener una estrecha cooperación con Bruselas. La salida de la Unión Europea amplió su capacidad para tomar decisiones propias, pero no eliminó la interdependencia que inevitablemente existe entre economías geográficamente tan próximas. Llegados a este punto, resulta evidente que responder si el Brexit fue un éxito o un fracaso depende en gran medida del criterio utilizado. Si el objetivo consistía en recuperar la plena soberanía legislativa, abandonar la jurisdicción de las instituciones europeas y diseñar de manera independiente las políticas comerciales y migratorias, puede afirmarse que esos objetivos se alcanzaron. El Reino Unido volvió a ejercer competencias que durante décadas habían estado compartidas con Bruselas. Pero si el listón se sitúa en las promesas económicas formuladas durante la campaña de 2016, el balance resulta mucho más discutible. El crecimiento ha sido más modesto de lo esperado, el comercio enfrenta mayores obstáculos, la inversión perdió parte de su dinamismo y la inmigración, lejos de reducirse, alcanzó niveles sin precedentes, aunque con un perfil muy diferente. El Brexit no produjo el colapso que algunos pronosticaban, pero tampoco generó la transformación económica que muchos de sus defensores habían prometido. Más que un punto final, terminó siendo el comienzo de una nueva etapa cuyos resultados siguen evolucionando y cuyo balance definitivo probablemente tardará todavía muchos años en escribirse. Espero que el video te haya resultado útil, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta la próxima.